organizacional, Betsaida. Ok, apoyando lo que dice María, todo esto se logra a través de las conversaciones en la organización. No estamos acostumbrados en las organizaciones a conversar y ese trabajo en equipo lo podemos lograr conversando, escuchando el punto de vista del otro y dando un punto de vista. ¿Qué sucede? Esto se invierte, hay una inversión de tiempo que no estamos acostumbrados generalmente en las organizaciones a hacerlo. Si no, hay que hacer tal trabajo y suelto la instrucción, pero no me ocupo de escuchar qué es lo que piensa el otro acerca del trabajo que estamos haciendo, o cómo podemos mejorarlo, o cuál es el aporte de esta generación X con el aporte de la generación baby boomer o la otra generación, porque todavía hay personas en las organizaciones de 80, de 70, de 80 años que pueden dar un aporte muy valioso. Entonces, dependiendo de quién es la jefatura y quién maneje la empresa, se escucha o no se escucha. Entonces, para lograr todo esto de ese trabajo en equipo y de mejorar todo lo que está sucediendo, es necesario conversar. Establecer conversaciones establecidas donde se haga un trabajo en equipo, donde se converse lo que se va a hacer. ¿Pueden aparecer conflictos en ética o valores cuando se encuentra o cuando hay estas diferencias generacionales en un grupo de empleados? ¿Esos pueden ser algunos de los problemas? Eventualmente puede ocurrir. No obstante, mi recomendación, por ejemplo, en nuestro caso particular, uno puede lo que es construir cultura organizacional, que es, aunque hay diferencias generacionales, nosotros hemos construido una cultura organizacional que significa un lenguaje común. Es decir, y muy interesante es cuando no se construye de arriba hacia abajo. Es decir, la misión es esta, la visión es esta, y al que llega, le llegó y la encontró, pues digamos, ¿no? Pero hay oportunidades también de hacer ejercicios organizacionales donde todo el mundo se involucra en construir la cultura organizacional. Entonces, ¿qué valores vamos a manejar aquí? ¿Qué lenguaje común nosotros establecemos como válido para mantener una convivencia armónica dentro de la organización? Entonces, aparte de las conversaciones, que estoy completamente de acuerdo, es también construir una cultura organizacional que todo el mundo la conozca, pero además que todo el mundo se haya involucrado. No siempre es fácil, porque depende, hay organizaciones que son muy grandes, hay organizaciones, dependiendo de la naturaleza de la organización y de la voluntad de la estructura para hacerlo, pero yo creo que es clave construir cultura organizacional, que la gente sepa de qué se trata y cuáles son los valores que finalmente terminan siendo los valores compartidos para estar en convivencia dentro de la organización. Es decir, que es una situación más de formación en la empresa que de diferencias por el año de nacimiento, Betsaida. Ahora, sí, hay un factor en relación a los valores, estoy de acuerdo con lo que dice María, y esa construcción, por ejemplo, mis valores personales. Cuando yo voy a una empresa y empiezo a ver, están construyendo los valores de la empresa y uno de los valores es respeto. Insisto mucho en el respeto porque es un valor que socialmente se observa que se ha perdido. Entonces, ¿cómo se mantiene y se construye? Formando. Y formando es, este es el valor, cuando se observa que no está sucediendo, se llama capítulo, mira, no estás haciendo esto, no estás respetando la opinión del otro. Entonces, es un trabajón. Claro. Es un trabajo que para mí debe suceder también en la sociedad, para ir rescatando lo que llamamos nosotros el rescate de los valores es a través de la formación. Entonces, si mis valores no están alineados con los valores de la organización, si yo observo que hay unos valores que están sucediendo, honestidad, el valor de esta empresa es la honestidad y dentro de mis valores no es vital la honestidad, por ejemplo. Entonces, no me voy alineando y la misma organización, esa misma construcción me va sacando de la empresa. ¿Por qué? Porque no estoy alineada a los valores. Entonces, la misma organización, todas las personas están alineadas en un valor y yo no estoy dentro de esos valores de la organización, entonces voy saliendo, ¿sí? Okay. Si todas las personas están alineadas con esos valores, entonces cada una ve que el otro no lo está haciendo y le llama capítulo porque ya, mira, acuérdate que este es el valor de la organización. O sea, se va haciendo una cultura organizacional que ya ni siquiera es decirlo, sino se va haciendo.
en el contexto de la organización. Hay un tema que comentabas, María, al principio, que es el tema tecnológico. ¿Cómo ha afectado la tecnología? Para unos es más fácil, para otros pues no es tan llevadera. ¿Y cómo se trabaja justamente el tema y esta era tecnológica cuando hay estas diferencias generacionales en una empresa? Fíjate, yo creo y soy de la opinión de que la tecnología ha cambiado la naturaleza del trabajo, sin duda alguna. Se nos ha hecho repensar la manera de trabajar. Y en la medida en que la tecnología está más presente en nuestras vidas, es decir, y mucho más para los jóvenes, pero ojo, solamente una acotación con relación a las generaciones, simplemente es un constructo de tendencias, ¿no? Porque yo, por ejemplo, conozco a baby boomers que están muy versados en la tecnología, pero tremendamente versados. Es decir, esto lo que son tendencias, pero dentro de las propias tendencias de las generaciones, probablemente hay unas personas, oye, son baby boomers, pero son muy buenos en tecnología. Yo Claro. conozco a varios, por ejemplo. ¿Okay? O sea que no es que está escrito en piedra, es una camisa de fuerza definitoria de la persona, sino que simplemente son promedios y tendencias. Con relación a la tecnología ha permitido que la naturaleza del trabajo en sí mismo cambie. Y eso es importante que las personas que trabajan en capital humano, en recursos humanos, lo entiendan, porque en esa medida van a poder captar a los talentos desde donde los talentos se encuentran. La tecnología, Internet ha hecho que puedas trabajar a distancia, que puedas teletrabajar, que puedas hacer un trabajo aquí, pero la persona que te contrata está en el exterior. O sea, flexibilidad de tiempo, no tienes que trasladarte, dependiendo del trabajo, a un sitio de trabajo específico, sino que lo puedes hacer en el interior de tu casa. De manera que la Internet en sí misma y las redes sociales, por ejemplo, han cambiado la manera de hacer el trabajo. Entonces, por eso puede haber muchos choques en la manera en cómo el reclutador lo hace, porque está a lo mejor utilizando unas herramientas que son unas herramientas que para él tienen sentido, pero para la persona joven quizás no. Entonces hay que chequear cómo yo estoy reclutando y qué es lo que los jóvenes valoran exactamente, qué es tiempo, qué es flexibilidad de horario, qué es acceso a las redes, qué son otras cosas. Entonces, cómo yo desde mi hacer entiendo eso y cómo lo capitalizo para lograr mis propósitos en el interior de la organización. Justamente revisando varios estudios en torno a cómo lidiar con las diferencias generacionales en una empresa, colocaban un ejemplo que, por ejemplo, los jóvenes se sienten superiores cuando tienen el mayor manejo de tecnologías y esto puede ser un choque con esas generaciones como los baby boomers o los tradicionales, estos que pues se resisten a ese cambio. Hay tiene que ver en el ámbito psicológico, Betsaida, ¿cómo tratar esto? Porque por supuesto, bueno, hay gente que a lo mejor 50 años y se les hace fácil, pero hay otros que no. Hay otros que bueno, se complican un poco con un teléfono de nueva generación o alguna de estas redes sociales, manejarlas. Se complican un poco. ¿Cómo manejar eso en el ámbito psicológico? O sea, esa resistencia que tienen algunas generaciones al cambio. Ok, depende de la persona. Es la persona la que tiene que abrirse. Yo tengo un ejemplo muy palpable que he trabajado con mi papá y él ha hecho algo fantástico, ¿no? Ha logrado que él está en las redes sociales, él manda correos y lo hace. Él busca sus herramientas, busca sus asistentes y lo hace a través de ellos, porque no se mete, pero él lo hace. O sea, tú ya recibes un correo de él, la respuesta y todo, porque él logró encontrar cómo entrar en esa tecnología. ¿Cómo se trata el tema del desplazamiento a lo mejor de algunos empleados de estas generaciones bueno, mayores y, por ejemplo, llega un joven a ser jefe de una persona mayor? Ahí, ¿cómo se trata ese choque en una empresa, por ejemplo? Justamente por el tema de la formación, porque esta persona mayor pues ya no está, digamos, capacitada para ejercer X cargo. O sea, ¿cómo se maneja eso en la empresa? Yo no creo a mí me gusta hablar de desplazamiento, la verdad. A mí me gusta más hablar del tema, como tú mencionabas, de la formación, como te digo. No está escrito en piedra que las personas, por ser baby boomers, por ejemplo, o haber nacido mucho antes, son reacios a la tecnología. De verdad que tengo un montón de casos que indican también lo contrario. Eso depende de la persona y de cómo asume el cambio. Si, bueno, yo me voy a meter en la tecnología. Betsaida acaba de hablar de su papá, que logró una manera de
irse incorporando al tema tecnológico, ¿no? Entonces el tema del desplazamiento y el tema de la posición también hay que chequearse. Bueno, indefectiblemente lo que va a terminar pasando es que los jóvenes van a ir tomando la jefatura, eso es un hecho ineludible. Es decir, las personas de la generación Y que son nativos digitales son los que muy próximamente, y ya lo son, en varios casos, son los que ejercen la jefatura dentro de las compañías. Entonces el tema del desplazamiento es ver cuál es mi aporte de valor y en el interior de la compañía, cómo yo hago que todos tengan, o sea, cómo privilegiar el valor que aporta cada quien. Por eso el punto del tema del desplazamiento es un tema también individual, como lo comentó Betsaida, es decir, cómo yo me pongo al día, y ahí conecto con lo que tú decías antes, el tema de la formación, eso ya también es una decisión bastante individual, es decir, yo me quedo petrificado por la tecnología o la tecnología me asusta, o veo y digo, oye, pero es que yo tengo a mi hija, tengo a mi hermano, puedo buscar alternativas que me puedan ayudar para yo incorporarme al tema tecnológico sin que eso signifique una cosa terrible y que me deje paralizado. Betsaida, ¿querías aportar algo? Sí, y es muy valioso. Ahí está también, insisto en el respeto por el otro. O sea, cuando, y estoy de acuerdo con María, o sea, el tema no es de desplazamiento, es de aporte de valor, es encontrar qué valor me da esa persona y qué valor le doy yo. Entonces, ahí está el tema conversacional. Y lo que decía María del juicio, cuando yo me quedo parado en mi propio juicio, porque yo soy adulto y tú eres muy joven, entonces te descalifico porque eres joven y entonces no me vas a aportar, yo tengo la razón y porque yo tengo más edad, entonces no hay la conversación, no entra el acuerdo. Entonces cuando yo valoro, oye, déjame ver qué me da esta persona joven, y es la persona joven dice, wow, esta persona es mayor y que me puede aportar, cómo entramos en una conversación donde lleguemos a acuerdos, donde yo puedo mantener una posición, decir, mira, estoy viendo esto, pero cuando yo me abro a la mirada del otro, el otro me da una mirada distinta, entonces puedo encontrar otra modalidad, otra forma de verlo. Tenemos que hacer un corte de acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a analizar cuáles son los desafíos de las empresas ante estas diferencias generacionales que se pueden encontrar. Ya regresamos con mucho más. ¿Sabías que la generación Y son los más jóvenes, apenas se rebasan los 30 años y se identifican por una resistencia al compromiso, son dispersos y necesitan de un guía? Continuamos acá en Soluciones el día de hoy analizando cómo lidiar con las diferencias generacionales en las empresas. ¿Cuáles son esos desafíos a los que se presentan o se enfrentan las empresas cuando tienen pues estas marcadas diferencias entre sus empleados? Fíjate, un desafío está incluso en el proceso, en el proceso de selección en sí mismo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que revisar nuestros paradigmas en el momento de hacer el proceso de reclutamiento y selección. Ese es un primer desafío. La adquisición del talento, porque el talento, en principio, en algún momento de nuestras vidas, bueno, nosotros veíamos una vacante y nos postulábamos a ella. Después surgieron las páginas web de empleo y la gente se postulaba allí. Ahora no solamente eso, sino también la gente existe en las redes sociales. Es decir, ha evolucionado dónde está el talento. Entonces, un primer desafío es dónde adquisición, la atracción del talento, que tiene que ver con cómo lo busco y dónde lo busco. Y lo otro que tiene que tener claro la compañía, por ejemplo, es en qué mercado actúa y cuál es la naturaleza de su negocio. Porque en la medida en que lo tiene claro, en esa medida va a buscar las herramientas para atraer ese talento que efectivamente necesita para su compañía y negocio. Esa es una de las primeras cosas. Otra cosa que diría es el tema de las redes sociales. Las redes sociales llegaron para quedarse, como comentábamos antes, cambian la naturaleza del trabajo, que el trabajo se ha ampliado, se ha desdibujado, habíamos hablado de que se pueda trabajar a distancia, teletrabajar, puedes tener varios jefes, interactuar con varias personas, pueden estar en distintas partes del mundo, en fin, todas esas cosas las ha permitido la tecnología y la internet. ¿Okay? Lo otro es cuidar la imagen corporativa y eso tiene que ver con cuidar a los consumidores por un lado, a tus clientes y a tus colaboradores, es decir, a tus empleados,
porque ellos son embajadores también de tu marca. Es importante tenerlo en cuenta. Hay otras cosas, pero yo diría que esas son una de las principales. Betsaida. Ok, otro desafío es la gerencia capataz. La ¿Cómo es la gerencia capataz? Ok, a principios del siglo, o sea, la gerencia que viene, los mayores, venía con una gerencia estilo capataz, donde es la imposición de la orden, o sea, se hace esto y punto. Claro, esos jefes que dicen, yo soy mayor, yo tengo la experiencia y Se hace esto como yo está diga. mal y se va a hacer así. Ajá. Así es. Entonces, eso no permite la conversación. Entonces, ¿qué sucede con la organización? La organización, cuando observa algunos de sus jefaturas en este orden, no quiere salir de la persona porque es valiosa, pero no se interrelaciona con su equipo de una manera donde esté conversando, sino más bien imponiendo. Entonces, debe abordar esa persona. Sin embargo, esa persona también tiene una decisión de continuar de esa manera o ir hacia un cambio. Donde, en la medida que tú tienes una gerencia vertical, en esa medida el talento sale por la otra puerta. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque el talento está buscando, y además tú te pierdes de la maravillosa contribución de ese talento nuevo que te va a traer creatividad e innovación a la compañía. Que como lo dije antes, va a crear modelos de negocio que a lo mejor tú ni habías visto. Pero para eso tienes que tener apertura. ¿Okay? Y entonces en el caso de los reclutadores, en el caso de las compañías, primero, evitar los juicios, revisar los paradigmas, que es más fácil decirlo que hacerlo en la práctica, porque hay que hacer un ejercicio de conciencia de eso. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué pasan los reclutadores? Por cuatro etapas, diría yo. Decir, primero es, estoy a la defensiva, esto no funciona, si es algo muy nuevo, pues me estresa o me descoloca, porque yo estoy trabajando desde mi paradigma. Después hay una situación exploratoria, bueno, déjame ver, oye, ¿qué tengo que revisar yo? ¿Por qué no estoy captando el talento que estoy necesitando? Independientemente de la situación, pues la dejamos a un lado en este momento. O sea, a lo mejor es que la semántica que estoy utilizando ya no conecta con el talento que yo estoy buscando. Entonces yo tengo que revisar la manera como yo estoy intentando captarlos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces lo que sí es un hecho es que en la medida que es más jerárquico el tema, en esa medida